El Concilio Vaticano I afirmó que a los seres humanos nos es posible descubrir sencillamente observando las perfecciones del universo que Dios existe y que es infinitamente sabio y poderoso. Esto mismo lo dice San Pablo en la carta a los romanos. No obstante, hay ciertas características de Dios que nos hubiera sido completamente imposible conocer si Él mismo no nos las hubiera revelado. Y una de esas características es que Dios es uno solo, pero que a la vez se despliega de manera misteriosa en tres personas distintas: un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Es lo que se denomina Trinidad. Hay un solo Dios Padre, un solo Verbo, el Hijo y un solo Espíritu, y hay también una sola salvación para todos los que creen en esto. San Atanasio. No busques la palabra Trinidad en la Biblia porque no la vas a encontrar, y esto ha supuesto un argumento recurrente para cuantos han negado a lo largo de la historia la existencia de la Trinidad, como sucede modernamente, por ejemplo, con mormones o con testigos de Jehová. Pero que la palabra no aparezca como tal en la Sagrada Escritura no quiere decir en absoluto que en la Biblia no se refleje su sentido de distintas maneras. A la revelación bíblica de que Dios es infinito, esto es, no limitado en modo alguno, tenemos toda una colección de perfecciones: omnipotencia, omnisciencia, providencia, eternidad, etc. Y todo ello ya estaba expresado en el Antiguo Testamento de una forma sublime. Sin embargo, la gran revelación hecha por Jesucristo es que Dios es Padre, y si es Padre lo es porque tiene un Hijo. Además, Jesucristo habla del Espíritu Santo equiparando sus acciones con las propias de la divinidad, y en su maravillosa pedagogía, con la que progresivamente va revelando la naturaleza de Dios, Jesús primero se describe a sí mismo como Dios hecho hombre. Más tarde manifiesta que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Y por último, al concluir el Evangelio, manda a los apóstoles bautizar a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un misterio en teología es una realidad tan sublime que la mente humana es imposible que la deduzca por sus propias fuerzas, pero que pese a eso Dios nos la revela porque quiere darse a conocer a sus criaturas. Que Dios es Trinidad es uno de esos misterios, y la teología lo explica así: fíjate, en la mente del Padre hay una sola idea que contiene la totalidad de su sabiduría. Esa única idea, que en nosotros sería accidental, en Dios es sustancial, es decir, Dios como Él, el Hijo. Además, el Padre y el Hijo se aman, se relacionan de igual manera, y ese amor también es sustancial, o sea, Dios como ellos, el Espíritu Santo. No son tres dioses, es una única sustancia divina, pero desplegada de manera incomprensible para nosotros en un Padre que es poder, un Hijo que es sabiduría y un Espíritu Santo que es amor. Sí, ya sé que esto es muy difícil de comprender, porque nosotros estamos inmersos en el tiempo y nos resulta imposible concebir a un Padre, a un Hijo y a un Espíritu Santo que existen desde siempre. Los más importantes teólogos de la historia han dedicado sus propias vidas a comprender y a explicar este misterio, y no siempre de manera afortunada, porque desde que yo era un niño llevo escuchando explicaciones sobre lo que es la Trinidad divina que hoy en día incluso me resultan heréticas. Por ejemplo, que la Trinidad es un huevo, que siendo un solo huevo es a la vez cáscara, yema y clara. Pero esta explicación es horrible, porque ni la cáscara, ni la yema, ni la clara por sí solas son todo el huevo, mientras que el Padre es todo Dios, el Hijo es todo Dios y el Espíritu Santo también es todo Dios. Lo comprendí mejor cuando la filosofía me enseñó que al preguntar ¿qué cosa es?, se responde la naturaleza, la sustancia, Dios. Y al preguntar quién es, se responde con la persona, Padre, Hijo o Espíritu Santo según el caso. Pero en el fondo, el hecho de que haya algo de Dios tan incomprensible para mí es la prueba de que es infinitamente más grande que yo. A veces me lo figuro como la enorme distancia que hay entre una persona y una hormiguita. ¿Cómo hacer comprender a la mente de ese pequeño insecto la totalidad de la realidad humana con toda su grandeza y con toda su miseria? En el fondo, lo bonito de este dogma es que Dios, siendo un solo Dios, no es un gran solitario, sino que desde toda la eternidad es como una familia, en la que sus miembros se comunican y se aman entre sí. Cada vez que me santiguo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estoy manifestando mi fe en esta verdad revelada por Jesús como eje fundamental en mi vida, pues el Padre me creó, el Hijo me redimió y el Espíritu Santo me va santificando progresivamente para que no pierda el camino que me lleva a la gloria, a fin de adorarle por los siglos de los siglos. En resumen, quédate con esta idea.
Podemos descubrir las huellas de Dios en la creación, aunque la fe acepta que haya aspectos divinos incomprensibles para la mente humana como no puede ser de otra forma, pero aceptables por vía de la confianza en quien nos lo revela, Jesús de Nazaret, el altavoz oficial de Dios a través del cual habló tanto de sí mismo que se quedó afónico, porque gracias a él sabemos cosas sobre la divinidad y cuanto nos es preciso conocer para adorarlo y también para alcanzar la salvación. This channel is developed by Andres Brito Enterprise Productions for YouTube International.